Bueno, buenas tardes nuevamente a todos y a todas. En primer lugar, bueno, agradecer las personas que están asistiendo en este momento a este coloquio doctoral. Para nosotros, tanto la doctora María Teresa Casparri como para mí, estos espacios que, bueno, justamente por el tema de pandemia, que Mauro echará un poco de luz dentro de un rato sobre algunos de estos temas, nos toca de esta manera, pero bueno, creemos con María Teresa como muy importante que existan estos espacios de intercambio académico. En nuestra gestión venimos trabajando muy arduamente con María Teresa en que el doctorado tenga estos espacios, porque todos y todas que pasamos en algún momento por esta instancia sabemos que es un trabajo muy solitario, es un trabajo que requiere, digamos, introspección, pero que es muy importante en este momento, con el avance de la ciencia en general y de la disciplina nuestra económica en particular, poder sociabilizar estas cuestiones. Entonces, en particular, agradecerles a ustedes y a la convocatoria, al doctor García Fronti, con quien tenemos el gusto de dirigir a Mauro Esperanza. Es un docente de la casa y digamos, con bastante trayectoria en el área actuarial de nuestra casa. Con lo cual, bueno, agradecer también a Javier por bueno, la logística y la parte técnica de este encuentro virtual. Y bueno, no quiero, digamos, que pierdan demasiado tiempo en esta breve introducción, sino dejarlos con Mauro, que para nosotros, insisto, es muy interesante poder articular académicamente, porque él tiene una visión muy interesante de varios aspectos que involucran al riesgo financiero en general y en particular a proyecciones vinculadas a eventos de riesgo. Y bueno, va a mostrarles un poquito el avance de su investigación doctoral. Así que gracias, Mauro. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Ahí se me escucha, ¿no? Sí, sí, imagino que sí, no estoy muteado. No, a ver, digo, sin extenderme demasiado en el tema, yo les agradezco primero, obviamente, a todos los que estuvieron, a los que se tomaron el tiempo, un rato de su tiempo para venir a escuchar esto que estuvimos trabajando. Obviamente a la casa, a la facultad, en líneas generales, a la secretaría en particular, obviamente. Y más particularmente todavía, Martín y Javier, digo, no solo por la mano que me están dando desde sus respectivos roles, sino como mis directores o director y codirector en este trabajo, por tanto me están soportando y haciendo de terapeuta, entre otras cosas, ¿no? Todo este tiempo. Así que, nada, no más que dejar eso. Un poco para lo que tenemos para comentar hoy es una lupa o un zoom puesto sobre un tema en particular. Ese tema, como dice acá, es una metodología de proyección que vamos a llamar SIR, vamos a ver de dónde surge o cómo surge, en donde lo que se trata de proyectar o prever es la cantidad de infectados en una situación de pandemia, y el foco va a estar puesto en una validación o en un acercamiento a lo que es, obviamente, toda la situación actual de pandemia asociada a COVID. Entonces, obviamente para darle un marco general al trabajo, la contextualización del trabajo, lo tenemos enmarcado en un objetivo de tesis doctoral en construcción, obviamente, a desarrollar, que, como decía Martín, va a tratar de vincular este tema, por ahí quizás muy asociado a una cuestión de proyección de escenarios, a la gestión de riesgos, en particular a la gestión de riesgos en situaciones de estrés sumamente adverso como es este contexto. Tenemos un título preliminar ahí que todavía no fue, perdón, se me está entrando alguien y tengo que admitirlo, que todavía no fue aceptado, que es bueno, la implementación de la gestión de riesgos en tiempo de pandemia, en el caso de COVID-19. Y en este caso puntual, el objetivo es el que planteábamos, ¿no? Encontrar una metodología que permita prever contagios, casos, llamémosle como quiera, casos activos o cualquier otra variable de interés. En este caso, justamente el modelo va a tener esa flexibilidad en una situación de pandemia y en una crisis sanitaria, para que después esta partecita o este pedacito acápite de un capítulo sea usado en la construcción de la tesis en vinculación con la gestión de riesgo, particularmente en organizaciones financieras. Entonces, bueno, un poco para empezar, acá me voy a valer del puntero un segundo. Quizás la primera cuestión sobre la que estuvimos problematizando o que nos proponemos problematizar es justamente cuál es la delimitación del problema. Entonces, para acá traigo un caso que
pareció simpático al menos, más allá del tópico, ¿no? Sumamente mórbido lo que estoy diciendo, pero no importa, que es la pandemia del H1N1 en Estados Unidos para abril de 2009. No sé si lo recuerdan, pero el que se llamaba gripe aviar, etc. En 2009, en abril particularmente, inicia toda esta gripe, y no se dijo demasiado al respecto, o al menos no se la definió como un fenómeno categorizado de alguna manera, hasta, bueno, digamos, a tal punto que el New York Times, yo busqué la edición digital, pero no importa, junio de 2008, justamente lo que se estaba preguntando era, bueno, en realidad no sabemos cómo categorizarlo, definamos qué es una pandemia. Curiosamente, como acto reflejo, 3 días más tarde, 4 días más tarde, el 12 de junio del mismo año, la OMS publicaba o oficializaba el pedido de una pandemia, ¿no? También publicado en un diario de Estados Unidos, o el pedido de definición de lo que fue este H1N1 sí, outbreak, por llamarlo de alguna manera, como pandemia en el mundo. Entonces esto un poco trae luz al respecto de lo difuso, de lo poco claro que es esta definición, y por tanto la definición del problema en sí. Algo que nos va a interesar sobremanera, a fin de después poder entender qué metodologías nos sirven para tratar de proyectar algo como una pandemia. Un poco mirando a algunos autores, justamente como acto reacción a esta emisión de lo que pasó en 2009, conjunto de autores, Moren, Folkers y Fauci, hicieron una recopilación, un trabajo bastante interesante al respecto de todo el estado del arte referente a lo que es un riesgo pandemia, que es una epidemia, y qué es lo que ven diferentes autores especializados al respecto de esta terminología, y encontraron un conjunto de puntos en común, que si bien no son unívocos, ayudan al acotamiento del problema o a encorsetar el problema en un marco de acción. ¿No? Entonces, bueno, lo refieren a un área, lo refieren a un movimiento geográfico particularmente asociado a los contagios o a la enfermedad, obviamente a un nivel de afectación de la población sumamente grande, y que haya un nivel de inmunidad suficientemente pequeña. De esta manera, a lo que llegamos es a la no existencia de un conjunto de características inequívocas que definen una pandemia, sino que probablemente tenga que ver con tiempo y movimiento y demás, la pequeña definición o el pequeño límite que se define con respecto a epidemias. Esto lo que nos va a dar es un marco, como decía antes, un marco de acción al respecto de, bueno, qué tiene sentido usar con el objetivo que estamos persiguiendo en este trabajo, que es proyectar este fenómeno y su evolución, y que quizás no lo tenga tanto. Entonces, como siguiente punto, una vez problematizado al respecto de la definición y el contexto, un poco es entender en este marco de situación cuáles son los modelos que están dando vueltas o que son históricamente usados para cuestiones similares, que se podrían llegar a utilizar en este contexto para proyectar alguna de todas las variables de interés. Particularmente nosotros vamos a trabajar con la variable de casos activos o contagios totales acumulados, por decirlo de una manera. Bien, entonces una de las cuestiones que más está en uso hoy, pero además que más referencias tiene, obviamente son los modelos de regresión normal o de ajustamiento similar. ¿Sí? Tienen muchísimas ventajas y características que todos conocemos. Acá mencionamos quizás las más cortas, pero podríamos estar hojas y hojas hablando de este tipo de modelos. Tiene que ver con la capacidad de mayor o menor complejidad y por tanto mayor o menor interpretación del modelo, que permite buscar relaciones de las variables, ¿no? Que dependiendo de qué tanto queramos complejizar su forma estructural, ya sea a través de diferentes tipos de modelos o diferente cantidad de regresores o de lo que se quiera usar, vamos a tener una mejor o menor explicatividad, pero lo que se encuentra cuando uno analiza la aplicación de estos modelos en el tiempo o para este tipo de fenómenos, como limitaciones principales es, por un lado, la estimación de los parámetros. Si bien tienen una representación en el contexto del modelo, ¿sí? No tienen una representación en el contexto de lo que estamos tratando de evaluar, que es el fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente los parámetros beta 0, beta 1, o el nombre que sea, alfa, beta, etcétera, no tienen una representación en términos de la enfermedad, el contagio o cualquier otra característica, sino son más bien un conjunto de optimizadores o un vector de optimizadores.
Y particularmente en contextos, sobre todo, con historia de países en desarrollo, como es el caso de Argentina, que lo agarramos o lo iniciamos hace un tiempo ya, nos encontramos que con contextos muy cambiantes, tratar de hacer una predicción out of the sample, como se suele decir, digamos, o fuera de la muestra, trae resultados bastante llanos o bastante chatos que generan ciertas complicaciones. ¿Sí? Obviamente son un modelo, está dentro de la bibliografía y de hecho está dentro de las herramientas de gestión que se están utilizando para este tipo de cuestiones. El siguiente conjunto de modelos, parte de los cuales van a ser el que vamos a proponer o sobre el que vamos a analizar un poco hoy, investigar un poco hoy, son modelos ya directamente derivados, no de maximizaciones o demás, sino directamente de la ciencia epidemiológica, ¿sí? En particular están construidos obviamente como series de tiempo o procesos estocásticos, dependiendo del caso, pero están construidos con esta base matemática de cálculo, pero sí buscan explicar un fenómeno, ¿sí? El fenómeno tendrá que ver con la transmisión de casos y después de la transmisión e infección, la muerte posterior o la recuperación posterior, ¿sí? Cada modelo tendrá su característica, pero hay asociado un fenómeno subyacente que se trata de explicar. ¿Por qué es esto importante? Porque justamente lo que van a tratar de explicar es este comportamiento o comportamiento poblacional. Entonces, la estimación de los parámetros, si bien por métodos numéricos posiblemente parecidos, ¿no? De optimización, de errores cuadráticos o los que se apliquen, van a terminar encontrando parámetros que sean algo para la población, no que sean simplemente un parámetro porque es la mejor forma de ajustar a un fenómeno. ¿Sí? Esta es una de las características que probablemente, como veamos después, será algún trade-off, o como es el objetivo de mi tesis doctoral, al menos de uno de sus capítulos, es encontrar que existe un trade-off entre la capacidad de precisión de estos modelos, al menos al ajustamiento, y en simultáneo la capacidad de explicar un fenómeno que tienen este tipo de modelos y no los demás. Dejo la pregunta abierta porque seguramente haya muchos otros. Acá, obviamente, estas son familias de modelos, pero hay infinidad de modelos adentro de cada una de las familias, uno de los cuales es alguno de los que estamos investigando hoy, ¿sí? Pero probablemente se puedan hacer o se pueda retomar la problemática desde un punto de vista de experiencia de otros países o algún modelo más simplista, como para tratar de enfocarnos desde el punto de vista de la gestión organizacional más que de la búsqueda del mejor modelo para una problemática como esta. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo desde el punto de vista de la búsqueda organizacional? Bueno, porque obviamente hay una cuestión de oportunidad. Nosotros, si tener el mejor dato posible implica un mes más de estimación, en términos organizacionales e institucionales, ¿no? A nivel Estado no se cuenta con ese tiempo en estos contextos sumamente volátiles. Entonces a veces es necesario sopesar este trade-off entre ambas cuestiones. Bien, entonces continuando, como dijimos antes, obviamente vamos a tratar de poner el foco en este tipo de modelos epidemiológicos que van a tener una característica genérica, todos ellos como familia, que es que tienen un funcionamiento. El funcionamiento, muy resumido para no aburrir, es un agente se incorpora en una población que se llamará susceptible, ¿no? ¿Por qué susceptible? Porque tiene la capacidad de contraer una enfermedad, pero todavía no la tiene, y hay agentes que se incorporan a la población con esa enfermedad. Por tanto, por diferentes medios, diseminan o infectan a los individuos que son susceptibles en la medida en que van teniendo contacto o en la medida en que van ocurriendo ciertas circunstancias, ¿sí? Obviamente cada uno de los agentes transcurre la enfermedad y luego, una vez concluida la enfermedad, ya sea porque fue recuperada, porque esa persona se recuperó o porque esa persona falleció, es removida del subconjunto de infectados y pasa a ser una nueva categoría. Si se fijan un poco en las letras que estamos usando, ¿no? Como un spoiler de lo que viene dentro de la próxima slide o la siguiente, los términos susceptibles, infectados y removidos son justamente los anacronismos, por decirlo de alguna manera, de las siglas CIR, que es de donde deriva su nombre, este modelo. Características generales que tiene o que vamos a encontrar en un modelo de este estilo epidemiológico. Bueno, básicamente, obviamente en la medida en que la epidemia se disemina, vamos a tener un crecimiento exponencial
o un decrecimiento exponencial de las personas no afectadas o de las personas susceptibles. Esto es algo que típicamente se está viendo si estamos siguiendo el tema en portales todos los días, hoy mismo. Y como segunda característica, obviamente el fenómeno no necesita llegar a una conclusión por un único medio, que es la infección de todas las características o de todos los individuos. ¿Por qué? Porque ahí, como se puede ver, obviamente el fenómeno finaliza cuando todos los individuos susceptibles hayan sido infectados, que es lo más evidente, pero estos modelos consideran la capacidad de que exista un umbral crítico de personas no infectadas, obviamente suficientemente bajo para el nivel de la población total o lo que sea, que tengan la característica de no haber sido infectadas aun cuando la pandemia se terminó. ¿Esto por qué? Y porque en algún momento se termina la transmisión o tiene alguna característica puntual. Si observamos la curva de infecciones en países que ya han transmitido o transitado y pareciera que la curva vuelve a cero en términos de contagios total, en términos de contagios activos o lo que sea, nos encontramos con eso. No toda la población necesariamente fue infectada, no obstante, el virus pareciera no tener un foco, no pareciera seguir teniendo un foco activo ahí, en tanto y en cuanto no haya un recontagio o una segunda ola o todas estas cuestiones que hoy están en discusión. Entonces estas son dos características muy interesantes porque son dos características que tenemos muy asociadas a hechos empíricos. Entonces validan la forma de pensar al respecto de que un modelo de estos podría resultar positivo para estimar la proyección que estamos queriendo estimar. Ya ingresando un poquito en el modelo SIR, digo, la mala noticia, o digo, no sé si mala noticia o buena noticia o qué es que es un modelo que tiene casi un siglo de historia, digamos, es un modelo fundacional de lo que es la epidemiología. Kerman y McKendrick lo escribieron hace, no sé, 80 años, si estoy haciendo bien la cuenta, 80 y pico de años, o casi 100 años, perdón, no sé qué estoy contando. Y está dando vueltas, es sumamente simple. Lo que supone son tres grandes poblaciones: la población de susceptibles, como la definimos recién. De los susceptibles obviamente se pasa a un estadio de infectados una vez que se encuentran con la enfermedad, y de los infectados pasan a removidos. Como decíamos, los removidos van a llegar a través de la muerte o a través de haber cursado la enfermedad y ya no tenerla activamente. Una vez que entendemos esto, quizá la pregunta es, bueno, listo, ¿y cuál es el modelo o a dónde vamos a modelizar? Bueno, los autores justamente proponen un sistema de ecuaciones diferenciales para la modelización de la circunstancia. Son tres ecuaciones con dos grandes parámetros que rigen las otras ecuaciones, que son beta y gamma, ¿sí? Que, como decíamos antes, no son parámetros que simplemente hacen que el modelo funcione, sino que tienen una interpretación. Beta, aplicado sobre una población, es la capacidad de infección, y el gamma, aplicado sobre la población de infectados, es la capacidad de ser removido de ese conjunto, ¿sí? Entonces, son parámetros que tienen interpretaciones, y eso es un plus al momento de tratar de generar una estimación a futuro, por decir de alguna forma. Tenemos las ecuaciones diferenciales que rigen en el modelo, ¿sí? Tenemos la interpretación de los parámetros y las poblaciones. Un poco la lógica, ahora cuando terminemos de discutir qué ventajas y qué desventajas dentro de esto que les estoy contando vamos a encontrar, es tratar de lograr la aplicación al caso del COVID Argentina y ver si tiene sentido o no en el contexto de lo que estamos viviendo y con todas las limitaciones que vamos a ir mencionando. Pero bueno, un poco como para comentar las ventajas o desventajas, digamos, supuestos, llamémosle de alguna manera, algunos de los cuales sumamente limitantes y algunos de los cuales no tanto. Los supuestos más importantes son, primero, la población es constante, ¿sí? Estos son modelos epidemiológicos que tienen una característica, están pensados para, supuestamente, enfermedades que duran en el corto plazo, como son las epidemias, ¿sí? No suelen mantenerse en el tiempo. ¿Qué quiere decir que la población es constante? Que la única causa, o sea, no hay causas de ingreso a la población, no hay nacimientos, y la única causa de salida es la muerte producto de la enfermedad. Esto tiene sentido mientras más rápido se curse la pandemia. Digo, en el caso de Argentina, en donde estamos hablando de un inicio en marzo y un septiembre que no pareciera encontrarse un horizonte corto, probablemente sea una limitante o una de las características a repensar del modelo o a encontrar alguna alternativa, ¿sí? La buena noticia es que, como todo modelo que tiene 100 años de historia, existen
múltiples, o sea, dado que es un modelo sumamente flexible, existen múltiples vertientes o diferenciales o submodelos o demás que empiezan a agregar categorías o a generar pequeños cambios y que permiten flexibilidad al momento de tratar de analizar un fenómeno. Por ahora estamos mirando pero claramente será una futura línea de seguimiento de este trabajo, analizar si alguna de estas líneas de investigación permite mejorar la calibración que estamos teniendo. El segundo punto, digo, acá muy genérico quizás, se dice inmunidad permanente, tiene que ver con la capacidad de que una vez que la persona es removida, no es reinfectada. ¿Sí? No puede volver a una categoría. Las categorías son casi absorbentes, ¿no? De susceptible se pasa infectado, de infectado no se puede volver a ser susceptible porque no se puede recontagiar, y lo mismo una vez que son removidos. Los estados absorbentes son los de muerte o los de removido total o removido vivo, que son las personas que ya han sido infectadas y ya no tienen la enfermedad, no pueden volver a infectarse. A hoy, si bien hay señales claras de que es una posibilidad, digo, mediante casos, no hay una masividad de esto que indique a pensar que todavía sea una necesidad. De nuevo, a hoy, esto hay que ir analizándolo en el tiempo y viendo si requiere alguna mejora o no al momento de continuar este tipo de estimaciones. Después hay una tercera característica, en este caso subjetivamente opino no tan limitante, que tiene que ver con una capacidad de homogeneidad al contagio. Todavía no hay evidencia empírica. Obviamente no hay una homogeneidad a la afectación de la enfermedad o a la transmisión de la muerte, por decirlo de una manera, pero sí supone que todos los individuos que forman parte de la población, en el caso de Argentina 45 millones de personas aproximadamente, tienen la misma susceptibilidad a expuestos a las mismas circunstancias con el virus a contraerlo. De nuevo, no hay evidencia que lo refute, al menos a hoy. En todo caso, hay alternativas para ir cambiando y generando diferentes betas o un vector de betas que defina algunos clústeres a analizar de manera diferenciada. El último, que es un problema que voy a dejar en un broche por 5 minutos hasta que lleguemos al punto en particular, es asociado a problemas referentes a los datos, una problemática que creo que es del mundo en general, no solamente este problema en particular, y la vamos a retomar, pero obviamente la capacidad de, como con cualquier modelo, la capacidad de generar una estimación, ya sea con el modelo SIR o con el de regresión o con cualquier otro, va a estar sujeta absolutamente a la veracidad, a la capacidad que tenemos en los datos o a los problemas de información que logremos reflejar. Las ventajas un poco las comentaba también, pero quizá para cerrar la parte teórica no está de más, que es la capacidad de interpretar algunas variables, ¿no? En particular los parámetros obtenidos a partir de las variables, y la capacidad de proyectar un globo o un conjunto no de parámetros, de variables independientes, por decirlo, como una población entera. Es decir, al usar este modelo en base a una serie de tiempo, por llamarlo de alguna manera, se está proyectando una subpoblación de esta población total de infectados, al mismo tiempo que se está proyectando los removidos, al mismo tiempo que se está proyectando los susceptibles, las muertes, o sea, se están viendo el comportamiento poblacional en un conjunto y no viendo una variable de forma aislada. Estos son un poco los principales puntos a tener en cuenta en este tipo de modelado. Bien, ahí vi un comentario, digamos, si hay algún comentario, les doy pie obviamente a que hagan la pregunta que quieran, ¿no? No tengo chance de dejar de presentar para entrar en el cosito ahora, pero obviamente abro el micrófono. Ok, no importa, de última después lo retomamos el tema. Bueno, quizá me pase. Bueno, a partir de ahora la idea es ver directamente cuál es la aplicación que tenemos. La aplicación de esto se hace a partir de la recopilación de los datos asociados a los casos de contagios, ¿sí? En pandemia en Argentina, lo hacemos a través de un modelo de web scraping para ir a buscar a fuentes oficiales los casos, y encontramos, como esta es la variable que nos interesa, cantidad de contagios acumulados, que para la fecha que estamos considerando de corte, que es 15 de septiembre, tenemos algo así como 555.000 o un número parecido a eso. Y eso es lo que se ve acá.
El siguiente punto será la aplicación del modelo a la calibración de las observaciones que estamos teniendo, ¿sí? Acá lo que buscamos es, mediante métodos numéricos de mínimos cuadrados y demás, generar una calibración del modelo resolviendo las ecuaciones en diferencias, obtenemos ese beta y ese gamma que veíamos como valores, y vemos valores bastante cercanos en torno a la calibración que estamos teniendo. Por tanto, un modelo que minimiza los errores en líneas generales. Eso es lo que quizá podemos afirmar. Y el acto seguido, que es quizás a donde mayor discusión tenemos, una vez que observamos que más o menos el modelo calibraba como nosotros queríamos, es entender, bueno, yo en realidad lo que quiero hacer es construir un escenario. Como quiero construir un escenario, mi objetivo es generar una proyección. Ahora, ¿una proyección hasta cuánto? Y acá nos ponemos quizás desde el punto de vista organizacional, ¿sí? Proyectar de muy corto plazo, de muy largo plazo, obviamente es un trade-off. A mayor plazo tengo menor precisión, pero a menor plazo también tengo menor capacidad de acción. Yo voy a proyectar a mañana seguramente con un grado de precisión muy alto, pero no me va a servir absolutamente nada institucionalmente. Entonces, bueno, hay toda una discusión que está trabajada en el marco de la tesis doctoral, que trata de resolver o tratar de encontrar la mejor opinión al respecto de qué horizonte en este contexto proyectar. El caso que nosotros tomamos es una proyección de 30 días, ¿sí? Como un punto medio entre la capacidad de acción de una organización y la capacidad de, bueno, básicamente proyectar medianamente bien los valores. Esto es lo que nos arrojaba la proyección cuando la hicimos el 15 de septiembre, o sea, hace casi un mes, estamos a 2 días de un mes, y este es el valor de hoy. ¿Sí? La proyección tenía un valor al 13 del 10, o sea, de más o menos 996.000 contagios totales en Argentina. Los contagios reales ayer a la noche, o sea, tendría que tomar el dato de hoy a la noche para cerrarlo, son 917.000. Podemos considerarlo mejor o peor, esto lo hicimos con varios periodos de ventana para asegurar que tenga algún tipo de sentido, como la calibración. Pero para hacer una proyección que hace 30 días estaba diciendo que íbamos a duplicar los contagios en un mes, tenemos una diferencia de algo así como 70.000 contagios, 80.000 contagios. A priori es una herramienta que pareciera ser útil, ¿no? Quizás no sé si la mejor, pero útil para lo que estamos tratando de hacer. Un poco los otros modelos, lo anticipo, quizás no es lo que estamos viendo acá, pero los usamos con este mismo criterio y terminaban subestimando la proyección fuertemente. Obviamente dije que poníamos en el broche tema de datos, es uno de los puntos quizás más importantes para discutir. Hay varios problemas que todos son de público conocimiento, ¿no? Temas de carga masiva de datos, ¿no? Los pocos datos cargados los fines de semana, los lags de información, el testeo de millón de habitantes. Acá tenemos un gráfico de los confirmados activos, ¿no? Se ve un salto muy grande, un día que cargaron como 20.000 recuperados o 40.000 recuperados, una cosa así, en un solo día. Entonces, con todos estos problemas, el modelo tratará de convivir, ¿no? o tratará de generar la mejor estimación posible en el marco de la capacidad o de la bondad de ajuste de los datos que tenemos disponibles. Entonces, obviamente es un tema para discutir en la medida en que haya saltos o haya problemas asociados a la información. El modelo, como dicen los americanos, ¿no? Ponemos basura y sacaremos basura, y tendrá esa problemática. Pero bueno, es una problemática que atañe a todas las circunstancias, no solamente a la estimación de COVID en líneas generales, o COVID o cualquier caso asociado a pandemia, cuando tratamos de trabajar con alta frecuencia y metodologías de ajustamiento prácticamente abordando los grandes volúmenes de información. Un poco para concluir, así no me extiendo mucho más, las conclusiones que obtenemos de este trabajo medido en forma genérica es, bueno, obviamente presentamos un modelo, uno de los que vamos a usar en el cuerpo de la tesis que estamos persiguiendo, que es uno de los modelos más antiguos, pero que nos permite, con algunas ventajas, que son la capacidad de interpretar fenómenos y los parámetros que usamos, llegar a una estimación que en líneas generales, si bien no perfecta, parecía predecir al menos el crecimiento exponencial que estuvimos viendo en el último mes y en cortes anteriores, como decía, de meses pasados. Obviamente, para la gestión organizacional esto es de muchísima importancia, tener alguna métrica de proyección que permita ver un horizonte por el que sea, un horizonte H a definir, más largo o menos largo, dependiendo del riesgo que quieran correr, permite tomar
decisiones, ¿no? Permite gestionar planes de contingencia, comités de crisis y muchas otras circunstancias que van a permitir a la organización soportar o al menos prever o tratar de prepararse de la mejor manera para una característica de este estilo. Obviamente, mientras más cercano a la fase inicial, como dice el tercer bullet, mientras más cercano a la fase inicial se encuentre el fenómeno que estamos tratando de proyectar, menor información tendremos y por tanto más grado de incertidumbre tendremos al respecto del futuro. Por tanto, es de buena práctica generar probablemente varios escenarios o un intervalo de confianza al respecto de los escenarios, ¿no? Y como futuras líneas de investigación, porque las amenazas las hemos comentado recientemente al respecto del problema de los datos, está esta capacidad de extender este modelo o proponer algún otro, quizás no tan complejo o quizás igual de complejo, que permita dar una segunda visión y tratar de encontrar un conjunto de alternativas que puedan ser usados con este objetivo de gestionar escenarios y aplicarlos posteriormente a pruebas de estrés o análisis de sensibilidades vinculados con las tareas que cotidianamente hacen la gestión de riesgos en organizaciones y en este contexto. Bien, no sé si me extendí mucho o poco, pero traté de controlar el tiempo. De mi parte, muchísimas gracias. Si hay alguna duda, obviamente estoy abierto a contestar acá. Muchas gracias, Mauro. Si les parece, por un tema técnico, salimos y entramos. Y damos por cerrada la presentación y volvemos a entrar para hacer las preguntas. ¿Qué te parece? Me encanta. Sí, perfecto.